Voy a proceder a presentar entonces la presentación. Volver la pantalla. Ok, ¿se puede ver la presentación? Sí, se puede Sí, ver. Lice. Ya, gracias. Necesito esa retroalimentación siempre. Si se detiene la presentación, si ya no se escucha el audio, necesito eso que me hagan la retroalimentación. Mientras tanto, todos apagamos nuestro micrófono. Belén Gutiérrez, por favor. Su micrófono está encendido. Ya, gracias. Bueno, soy el doctor Carlos Flores Cárdenas. Conmigo van a pasar la asignatura de Introducción a la Investigación en Salud. Como parte introductorio de esta asignatura, estamos tomando como temario al método científico, ¿no? Que es importante dentro de lo que significa el área de las ciencias de la salud. Vamos a iniciar conceptualizándolo o ante todo abarcando una breve introducción de lo que vamos a mencionar estos 45 minutos. Mencionarles que la investigación científica como tal está en busca de generar nuevos conocimientos o validar los ya existentes, ¿sí? Porque todo está en cambio. No hay nada estático. Saben ustedes que la tecnología ha avanzado a grandes pasos y por lo tanto todo se repercute en diferentes áreas, ¿no? Entonces, a través de la observación, que es algo tan básico, posteriormente lo que significa la experimentación y el análisis de datos, se obtiene esto nuevo que queremos, nuevos conocimientos. Pero, sin embargo, como herramienta principal vamos a utilizar al método científico. ¿Sí? Y ese método científico es un procedimiento ordenado, sistemático, que puede hallar esa relación coherente y sólida entre los hechos que podemos ver en nuestro alrededor. Vemos enfermedad y tenemos que establecer un hecho por qué. Nos preguntamos siempre, ¿por qué? ¿Por qué me he enfermado? ¿O por qué este paciente está así? Entonces, esa relación para enunciar conocimiento, para enunciar leyes y teorías que expliquen y fundamenten el mundo natural y social. ¿Sí? Todo este método riguroso, que es el método científico, es su fin eso, plantear eso. Hay leyes que ya se han establecido. Un ejemplo, la ley de la gravedad, es establecida hace años. ¿Sí? Hay teorías, la teoría de la relatividad. Albert Einstein hace años lo ha propuesto. Y ha sido siguiendo, obviamente, estos aspectos que les he mencionado. En ese sentido, el método científico tiene una aplicación en diferentes ámbitos del conocimiento humano y específicamente en el área de la salud está determinado por la aplicación rigurosa de sus características, de la metodología que sigue y de las técnicas que utiliza. Bueno, ahora, yéndonos un poco al concepto. El concepto del método científico está definido como un procedimiento sistemático. ¿Qué quiere decir? Orden, controlado y objetivo que se va a aplicar al ciclo completo de la investigación, tanto en la búsqueda de una solución a cada problema del conocimiento. ¿Sí? No olviden que dentro del contexto donde nos desarrollamos, ¿sí? Dentro del colectivo humano, existen muchas interrogantes que se nos
proponen. Y esas interrogantes es necesario investigarlas. Y para eso se aplica el método científico. El diccionario de Oxford, en inglés, acerca del método científico, mencionaba que es un método o procedimiento que ha caracterizado a la ciencia natural desde el siglo XVII y consiste en observar sistemáticamente, medir un efecto y experimentar, así como formular, analizar y también modificar las hipótesis. ¿Sí? Ahora, estos conceptos, otros autores también han contribuido a enriquecer este concepto, como lo señala autores, por ejemplo, Baseras, Duharriz, Loren, que para el 91 lo definían como un proceso sistemático que lleva a conocer la realidad objetiva mediante aproximaciones sucesivas. Por tanto, utiliza medios que permiten profundizar y perfeccionar el conocimiento adquirido a través del tiempo como consecuencia del propio desarrollo de la ciencia, ¿no? Entonces, conceptualizaciones que se tiene del método científico. Pero el método científico, además, ¿qué es lo que ¿qué podemos hablar más del método científico? Y es un método ligado a la ciencia y al conocimiento científico. O sea, de hecho, si estamos hablando de ciencia, entonces netamente vamos a hablar también del método científico, ¿no? Y está caracterizando y diferenciando este tipo de conocimiento de otras formas que podemos llegar, que también se consideran conocimiento humano. Entonces, el propósito del método científico es establecer relaciones entre hechos para enunciar leyes y teorías que expliquen y fundamenten el funcionamiento del mundo natural y social. Un ejemplo, la teoría de la relatividad propuesta por el alemán Albert Einstein, ¿cómo lo ha llegado? A través de un método científico. Leyes que son naturales, la ley de la gravedad, ¿cómo se ha llegado a comprobar eso? A través de la experiencia, ¿sí? A través de hacer un procedimiento y se ha llegado a que todo cuerpo que cae por la gravedad sigue una ley. Así, por ende, este procedimiento mediante el cual se puede alcanzar un conocimiento objetivo de la realidad trata de dar respuestas a las interrogantes acerca de la naturaleza, ¿no? Es por eso que es un proceso que existe sistematización. Cuando hablamos de sistematización, tiene que estar todo ordenado, ¿sí? Del 1 al 10, todo, el 1 después del 2, el 3, el 4, hasta el 10. No puede alterarse, ¿sí? Sistematización que abarca al pensamiento, la manera de ordenar y desarrollar algo reflexivo, un pensamiento reflexivo, ¿ya? Cuando tienes un pensamiento reflexivo, ya no es solamente información que ingresa, es información que uno analiza, reflexiona y, bueno, evidencia si, un ejemplo, se aplica a su realidad. Por eso, de manera rigurosa, el método científico es único, tanto en su generalidad como en su particularidad. Al método científico también se caracteriza como un rasgo de la ciencia, tanto de la pura como de la aplicada. Y por su familiaridad puede perfeccionarse mediante la estimación de los resultados a los que lleva mediante el análisis directo, ¿no? Ahora, el método científico tiene una metodología, ¿sí? Y la metodología va a cimentarse en principios
epistemológicos. Y estos principios van a garantizar su objetividad y confiabilidad de todo conocimiento generado a través del método científico. Hablando de salud, importante conocer, ¿sí?, de dónde los tratamientos pueden ser adecuados para ciertas enfermedades. O sea, ¿qué tan confiable es información? Un ejemplo, cuando vino el COVID, había el tratamiento de sustancias que en su desesperación muchas personas lo tomaban. ¿En qué estaba basado eso? ¿En conocimiento científico? No, era en especulación. Y por ende, obviamente, nosotros en salud, en el área de salud, buscamos que ese conocimiento que se haya generado tenga confiabilidad ante todo y sea objetivo. Esta metodología, por tanto, corresponde a esos principios. Pero para llegar a esta metodología, ha habido tiempo que ha tenido que pasar. Ese tiempo que ha pasado se ha llegado a rastrear incluso hasta el Renacimiento europeo, cuando el paradigma del humanismo posicionó la razón humana. O sea, en la época del oscurantismo todo era fe, religión, pero cuando había el paradigma del humanismo, lo ha puesto a la razón humana en el lugar central donde antes se le atribuía la fe cristiana. O sea, ya, como dicen, renacimiento, ¿no? Conocimiento nuevamente que el hombre expresa, descubre, ¿no? Y dentro de eso, Galileo Galilei se sitúa como un pionero en el uso del método científico experimental. Y ya con los años su aplicación ha tenido múltiples interpretaciones y otros pensadores como John Locke, Isaac Newton, David Hume, Immanuel Kant y Carl Hegel han seguido igualmente pasos para llegar a construir. De hecho, René Descartes, en su obra Discurso del Método, en 1637, define por primera vez reglas para orientar la razón y buscar la verdad en las ciencias, ¿no? O sea, todos durante ese tiempo apuntaban a unificar un método que nos ayude a investigar la verdad. De hecho, muchos cientistas defendieron, es necesario tener un método uniforme, ¿no? De ahí viene. Ahora, este método científico, como lo vemos acá en el gráfico, estructura o está estructurada en etapas bien definidas. Y como ven acá, hay una flecha que les va conectando. Y esa flecha significa quién viene luego, después, luego, después, así sucesivamente. Sí, y a eso se refiere a la sistematización, o a que sea sistemático. Primero viene la observación, y la observación es, se podría decir, el inicio de lo que es la investigación, o sea, la aplicación del método científico. Observamos y observamos todo lo que nos rodea. Y al observar todo lo que nos rodea, vemos nuestro entorno. Y en este entorno, obviamente, vamos a ver situaciones que no tienen respuesta, por lo menos, que por el momento no tienen respuesta. Y por ende, podemos plantear hipótesis, o sea, respuestas adelantadas, ¿no? Y estas respuestas adelantadas, sí, que determinan que lo que yo pienso es que pueda ocurrir o pueda responder a un problema que yo estoy observando, ¿sí? Ahora, esto lo voy a descartar o lo voy a
que se llama aceptar siempre y cuando haga una experimentación, ¿sí? Y esa experimentación la haré, intervendré o no intervendré, haré puramente observacional, sacaré datos, ¿sí? Y de estos datos, al final, realizaré la interpretación, ¿sí? En resultados. Entonces, hasta ahí habré hecho todo un proceso sistemático para llegar a estos resultados, o lo que llamamos conclusiones. Y una vez que haya las conclusiones y resultados, estableceré la comunicación, o sea, al mundo científico le diré, he realizado este estudio, esta investigación, he utilizado el método científico, sí, y tengo estas conclusiones. Entonces, yo lo voy a divulgar a través de un artículo, revistas digitales, ¿sí? A través de todos los escritos que conozco. Por tanto, ahí está lo que les he mencionado conceptualizando, que la observación se lo hace mediante la actividad sensitiva, que van a registrar fenómenos de la realidad. En realidad, cuando estamos o queremos, el ojo del investigador está siempre abierto a observar nuevas cosas, ¿sí? Tiene curiosidad y eso es bueno, porque el investigador necesita obligatoriamente algo que le apasione. Investigador que no investiga lo que le agrada, no funciona, ¿no? En ese sentido es fundamental mantener dentro de esa observación la objetividad. ¿Y cómo mantiene la objetividad? Se remite a lo que mira, a los hechos. No se hace influir por opiniones subjetivas o personales, porque la subjetividad, ¿qué quiere decir? Algo que yo presupongo, algo que ni siquiera está fundamentado, puede ser desde un prejuicio, ¿no? Por ejemplo, me han dicho y tengo esa creencia de que, un ejemplo, les digo, comer queso va a establecer que ese niño, esa niña ya no hable. Es una creencia, ¿sí? No es algo objetivo, no es algo válido, no es algo que sea determinado, ¿no? Entonces, por tanto, la observación debe ser sistemática, atenta y rigurosa, ¿no? No se olvide, primera etapa es la observación. De esa observación que hemos visto sistemática, atenta y rigurosa, pasamos al planteamiento del problema, donde se formula la pregunta específica. Y esa pregunta específica tiene que estar adecuadamente formulada. ¿Por qué? Porque bien dice el dicho, ¿no? Hay respuestas adecuadas cuando la pregunta también es adecuada. Sí. Por eso es que acá es donde el investigador, aplicando el método científico, debe plantear su problema. Porque ese problema necesita una respuesta. Y esa respuesta, en primera instancia, es una explicación provisional, lo que llamamos la formulación de la hipótesis, y tentativa, que puede explicar los hechos observados, ¿sí? Y por tanto, la hipótesis debe ser específica, comprobable empíricamente y susceptible también de desmentir. No significa que yo cuando planteé la hipótesis es la respuesta. No, puede que no sea. Puede que contraste y diga, esta hipótesis no ha sido comprobada, de acuerdo a mis experimentos, ¿no? Entonces, por eso es la importancia de tener una hipótesis en el método científico y luego viene la experimentación, donde se diseña y ejecuta un experimento controlado para someter la hipótesis a una contrastación empírica. En esta etapa se busca refutar muchas veces, más que confirmarla, ¿sí? Porque la otra era una idea adelantada de respuesta, ¿no? En la experimentación ya soy objetivo, ¿sí? Y finalmente, de todo eso vienen siempre datos, datos que me salen de mi experimento.
Y esos datos tengo que analizarlos, ¿sí? A través de de una ciencia que es la estadística, ¿no? Utilizando herramientas estadísticas o inclusive otros métodos apropiados, ¿no? Entonces llegaré con esto a establecer, interpretar mis resultados y llegar a las conclusiones. Entonces, en esta etapa se evalúa si los datos confirman o refutan la hipótesis que he planteado. O sea, me dicen, la respuesta era buena, la respuesta previa era la que contestaba o no era automáticamente. Y me establece conclusiones válidas y sustentadas. O sea, para llegar a estas conclusiones he tenido que hacer todo un procedimiento, todo pasos, para finalmente llegar a comunicar los resultados a la comunidad científica, ¿no? Bien, llegamos a la teoría. Una teoría científica constituye un sistema de conceptos, categorías y leyes que reflejan objetivamente la realidad. Se encuentra ligada a la práctica y sirve de guía para la transformación de la realidad y la vida social. En un lenguaje científico, una teoría puede entenderse como una explicación o modelo en observación, experimentación y razonamiento, especialmente si ha sido probada y confirmada como un principio general que ayuda a explicar y predecir fenómenos naturales. Teorías. Hay bastantes teorías a las cuales se ha llegado a través de varios estudios de investigación, ¿sí? Que obviamente han utilizado el método científico. Estudios de teorías de comportamiento animal, ¿sí? Teorías de comportamiento social. Entonces, ¿de cómo se ha llegado a eso? Por aplicando el método científico, ¿no? Entonces, vale la pena considerar eso. Bien, estas teorías se presentan estructuras complejas que incluyen interpretación sustancial, ¿sí? Como se ha trabajado con el método científico, esa teoría necesita, ¿sí? O tiene bastante argumento para darle solidez a los elementos que se utilizan como teoría. Cálculos formales que le ayuden a sustentar. Un análisis que le sirve para distinguir y separar de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principios o elementos. Y no se olviden de los postulados que a veces se llega a través de las teorías, que son proposiciones cuya verdad se admite sin pruebas para servir de base en posteriores razonamientos. Muchas veces no podemos llegar exactamente a una teoría y solamente llegamos a un postulado, probablemente. Ahora, una teoría científica se diferencia del hecho científico o de una ley científica en que explica el por qué o el cómo de los fenómenos. Ahí está la diferencia. Y las teorías científicas establecidas han resistido una indagación rigurosa y personifican el conocimiento científico más confiable y completo posible. Sí. Ahora, nos vamos a la técnica. Bien, la técnica dentro del método científico está referida al conjunto de procedimientos o recursos específicos que se utilizan para la recolección adecuada de datos y posterior análisis de información. ¿Sí? Es la aplicación práctica de los métodos y conocimientos relativos a las diversas ciencias. Estas técnicas, la aplicación práctica. ¿Cómo voy a extraer o cómo voy a obtener datos? La diferencia fundamental entre método y técnica radica en que el método es el camino general del conocimiento, mientras que la técnica es el procedimiento que cada una de las fases del método científico debe seguir. Por tanto, ¿qué técnicas
en el método científico se utiliza. La observación directa, sí. La observación directa, perdón, es una técnica que va a consistir en recopilar datos mediante la percepción directa y consciente del fenómeno o situación tal como está en su, en su contexto natural. Por ejemplo, investigaciones etnográficas. ¿Qué hace? Una persona, un investigador etnográfico va y lo único que hace es vivir en una comunidad con su cuaderno de registro y va anotando todo lo que está viendo. No hace capacitaciones, no hace información, nada. Solamente observa cómo está el mundo sucediendo sin intervenir. Eso es importante y eso es útil para obtener información de comportamientos, procesos o eventos en tiempos real. ¿Sí? Yo quiero investigar acerca de la atención en salud, voy y puedo estar como paciente o como una persona mirando cómo está atendiendo el médico al paciente. Solo observo, no interpongo opiniones, nada. Es una técnica. Otra técnica llega a ser las entrevistas estructuradas y las entrevistas semiestructuradas. De ambas, la diferencia que es, la estructurada utiliza preguntas rígidas o de respuesta cerrada. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? ¿Qué piensa usted de la atención? ¿Buena, mala, deficiente? Listo, ahí cerrada. ¿Cuántos años de escolaridad tiene o qué grados de escolaridad tiene? Ya, primaria, secundaria, educación superior y uno ya está cerrada ahí. Las respuestas no puede variar. En cambio, las semiestructuradas tienen preguntas abiertas y también cerradas, pero las abiertas nos permiten mayor flexibilidad para explorar temas en profundidad, según respuestas del entrevistado. Luego tenemos las encuestas y cuestionarios, ¿sí? Que son instrumentos de recolección de datos basados en la administración de preguntas predeterminadas a una muestra representativa, ¿sí? Con el fin de generar resultados a una población mayor. Pueden lanzar ustedes a las redes sociales encuestas, ¿no? Y uno lo puede hacer. Inclusive en WhatsApp puede poner, ¿qué opinas? Un ejemplo de la clase. Ya. En un momento uno obtiene opiniones de las personas. Sí, buena, mala, deficiente. Ya. Bueno, sí. Esas son las encuestas y los cuestionarios que se tienen para medir opiniones, actitudes o comportamientos. También, como técnicas de la investigación, y estas son bien importantes, se utiliza la experimentación controlada. Esta técnica implica manipular deliberadamente variables bajo condiciones controladas para observar efectos y establecer relaciones de causa-efecto. ¿Sí? Se diseñan grupos experimentales de control para validar y contrastar hipótesis. Muchas veces cuando se hacen experimentos de medicamentos, por ejemplo. Se crean medicamentos nuevos para una cierta enfermedad. Y un ejemplo, la enfermedad se le inocula en un ratón y se determina si aplicándole el tratamiento, este ratón mejora o tal vez no mejora y tal vez muere. Entonces, ahí estoy modificando variables, ¿no? En experimentación. ¿Sí? En medicamentos, bueno, obviamente se hace con ratones, luego mamíferos pequeños, recién se toma luego en una tercera, cuarta fase, pacientes, ¿no? Y luego ya en la quinta, sexta ya medicamento autorizado. Bueno, experimentación controlada. Análisis documental. Esta técnica, por ejemplo, ustedes ya lo han realizado durante su colegiatura, ¿no? Les hayan pedido estudios, ¿cómo? Piden, ¿no? Trabajos de investigación, monografías. Entonces, ¿ustedes qué han hecho? Han recurrido a evaluar de manera ordenada
documentos ya escritos en medio digital, audiovisuales, buscando extraer información relevante para su investigación, como antecedentes, teorías, hechos o datos secundarios. Es el análisis documental, una técnica más de lo que significa el método científico. Y finalmente, bueno, las pruebas estandarizadas. Las pruebas estandarizadas son instrumentos diseñados para medir habilidades, conocimientos, actitudes de manera homogénea, ¿sí? Con condiciones uniformes de aplicación y evaluación, permitiendo comparar resultados entre diferentes sujetos y grupos. Por ejemplo, existen los test de inteligencia, WAIS, miden la inteligencia, ¿sí? Bueno, todos miden la inteligencia y determinan cuánto es el grado de IQ. O los test, qué sé yo, de consumo de bebidas alcohólicas. ¿Sí? Ya son pruebas, ya son instrumentos diseñados, ya se utilizan en diferentes poblaciones para evaluar, comparar entre diferentes grupos. ¿No? No son como las entrevistas, los otros que construyen, no. En las pruebas estandarizadas ya están realizadas y se las aplican. ¿Qué características tiene el método científico? Se caracteriza por una serie de atributos, si es que se considera método científico. Tienen que garantizar la calidad y confiabilidad del conocimiento que vayan a generar. Y para garantizar esta confiabilidad y calidad, necesitan que sea empírico, una característica. Es decir, que se base en evidencias tangibles, ¿sí? Datos y hechos concretos observados a través de experimentos, proporcionando conocimientos científicos confiables. ¿Sí? Por un lado, tiene que ser sistemático, que utilice todo lo que les mencioné de manera organizada para el diseño de experimentos, recolección de datos y la interpretación de los resultados. No se olviden, siguiendo de una manera lógica y ordenada. Además, debe ser verificable. Los experimentos pueden ser replicados en otro momento y por otros investigadores, obteniendo los mismos resultados. Esta reproducibilidad es fundamental para hallar los hallazgos. ¿Qué quiere decir? Cuando ustedes vean un artículo en una revista científica, ahí pues existe material y métodos. Está explicando el autor cómo ha hecho ese estudio. Entonces, la persona que quiera realizar ese estudio lo puede realizar porque le está indicando cómo lo has realizado, con quiénes lo has realizado, cuáles son las conclusiones, resultados. Entonces, cuando dice verificable, entonces uno tendría que volver a realizar ese estudio y sacar por lo menos resultados, si no es igual, por lo menos parecidos, reproducibles, pues deben ser verificables. Y bueno, no finalmente. También otro aspecto es que sea objetivo, que se remite a los hechos y evidencias sin influencias subjetivas, manteniéndose independientemente de las creencias, opiniones o deseos del investigador, lo que ya hemos dicho. Esto no debe, cuando sea subjetivo, que es característica del método científico, descartamos todo lo que sea opinión, creencia, que no tiene fundamento científico. Nos basamos solamente en resultados, datos y conclusiones. Analítico. Busca entender los datos de manera crítica para obtener conclusiones claras y convincentes, descomponiendo fenómenos complejos en sus elementos constitutivos. Debe ser riguroso. El investigador debe seguir el orden de todos los pasos del método sin ninguna alteración, manteniendo la disciplina metodológica.
Debe ser progresivo. Los conocimientos obtenidos pueden reafirmar o complementar las investigaciones y descubrimientos existentes, pero también corregirlos, contribuyendo al avance cumulativo de la ciencia. Progresivo, o sea, a eso se refiere. La ciencia acumula conocimiento y acumula en función de mejorar. Debe ser también un criterio o una característica falsable. Es que una teoría o afirmación científica puede ser reevaluada. No quiere decir que la teoría se quedó y nada más no puede cambiar. Puede cambiarse si es que se cuenta con más evidencia y puede determinarse que es inexacta siguiendo el principio de falsabilidad de Popper. Otra característica que sea racional, que utilice siempre la razón para determinar deducciones y se basa en la lógica, no en opiniones o creencias infundadas. Entonces, finalmente, como otra característica, perdón, que sea autocorrectivo, que esté en permanente revisión, crítica y perfeccionamiento, permitiendo la detección y corrección de errores. Lo que en algunos momentos parecía la verdad de las verdades, con el tiempo va cambiando. Entonces, por eso, en el método científico se acepta que pueda ser autocorrectivo. ¿Sí? Bueno, ahora, finalmente vayamos a las aplicaciones en el área o en ciencias de la salud del método científico. Perdón. Uy. Con aplicaciones extensas y fundamentales, desde su implementación rigurosa es crucial para el desarrollo de una medicina basada en evidencia, ¿no? Entonces, en investigación clínica, en el ámbito clínico, se aplica a través del método clínico, que constituye la aplicación particular del método científico a la práctica médica. Muchos autores lo señalan. El método clínico no es más que la aplicación particular del método científico. Y esto es esencial para el manejo adecuado de pacientes. La aplicación del método científico en investigación clínica, ¿qué incluye? Incluye estudios de intervención. Cuando hacemos intervención, es decir, que el investigador está manejando variables, ensayos clínicos controlados, referible más que todo a tratamientos, medicamentos, que evalúan la eficacia y seguridad de nuevos tratamientos o, en su caso, intervenciones terapéuticas. Segundo, estudios observacionales, donde uno no maneja variables, solamente observa cómo se ha dado el tiempo las poblaciones en relación a un cierto efecto. Estudios de caso control, estudios transversales que permiten identificar factores de riesgo y posibles asociaciones causales. ¿Sí? Por ejemplo, tratamientos del COVID, los que se han hecho la primera, la segunda, tercera dosis, había el ESAVI. ¿Sí? El ESAVI que medía cuáles eran los posibles efectos colaterales que ha tenido las vacunas. ¿Sí? Entonces ahí solo era observar, ver las notificaciones, ahí ya no se ha modificado ninguna variable más que se ha hecho la observación, por eso se llama estudios observacionales. Estudios de investigación diagnóstica donde se evalúa tanto la validez, la confiabilidad de pruebas diagnósticas mediante estudios de sensibilidad, especificidad y valores predictivos. Eso es importante en la investigación diagnóstica. Asimismo, viene lo que llamamos la investigación también pronóstica, no es la diagnóstica, la pronóstica. Estudios que evalúan la evolución natural de las enfermedades y factores que influyen en el pronóstico de los pacientes. Hay investigaciones que determinan cuál es el pronóstico si una enfermedad
afecta a un colectivo o de manera individual, paciente. ¿Cuál es su pronóstico? Mejora en porcentajes, entonces en sobrevida. Entonces, el método científico ayuda. La medicina basada en evidencia, en la cual se presenta la aplicación sistemática del método científico en tomar decisiones clínicas. ¿Por qué? Porque integra la mejor evidencia que se ha obtenido con la experiencia clínica y las preferencias del paciente para optimizar sus resultados en cuanto a salud. Y finalmente, en salud pública. En epidemiología es a través del método epidemiológico, incluye vigilancia epidemiológica, investigación de brotes y evaluación de programas. ¿Sí? En investigación biomédica, en investigación básica, translacional, sí, donde se descubren nuevos mecanismos de enfermedad, experimentales, investigación de blancos terapéuticos y caracterización de biomarcadores. Investigación translacional en la parte biomédica, donde se busca acelerar la aplicación de descubrimientos científicos, ¿sí? En cuanto a tratamiento, diagnóstico y prevención, de tal manera que permite transferir hallazgos de investigación básica a aplicaciones clínicas, desarrollar nuevos fármacos, dispositivos médicos y optimizar protocolos de tratamiento, además de evaluar poblaciones humanas en cuanto a sus biomarcadores. Y finalmente, la aplicación en gestión sanitaria que se utiliza para el desarrollo de políticas sanitarias, toda política en salud, evaluaciones de servicios en salud, evaluaciones de investigación de servicios de salud y evaluación económica en salud, que se refiere a análisis costo. Todas estas aplicaciones en lo que significa políticas y gestión sanitaria utilizan al método científico para tener solidez en cuanto a aplicar una política, ¿sí? En salud. Bien, allí tenemos la bibliografía de la cual se ha sacado la información, ¿sí? Y con esto estamos culminando el temario del día de hoy. Entonces, nos estaríamos viendo en la siguiente semana, en el mismo horario, con otro tema en la asignatura de investigación en el área de salud. ¿Sí? Bien, ante todo, agradecerles mucho por su paciencia, su tiempo, ¿sí? Y esperar que obviamente les guste más todo el área de salud, que es apasionante, y más aún la investigación, que sigue una herramienta básica como es el método científico. ¿Ya? Bueno, gracias, un grupo muy disciplinado. Hasta luego. Muchas Hasta gracias, luego, licenciada. licenciado.